Roberto, como investigador de entrada te mandaste a lo bestia con tu tesis en la facultad, en un momento complicado del país, una tesis sobre Evita. ¿Por qué viene ese tema? ¿Por qué en ese momento? ¿Y cómo te fue en esa investigación y en el resultado final de la tesis? Sí, la verdad que no era el tema originario. El tema originario era el Estado burocrático autoritario con O'Donnell, el trabajo de O'Donnell. Si no me equivoco, Guillermo O'Donnell. Sí. Pero bueno, era bastante complicado con el profesor que de alguna manera yo tenía que trabajar. Era una persona complicada, con cierto tipo de problemas personales y demás. Conclusión que no íbamos ni para atrás ni para adelante. Entonces yo la tesis la dejé de lado en ese momento. Y pese a que había cursado en 5 años todas las materias en la Universidad de El Salvador, para graduarme, obviamente me faltaba la tesis. Tengo la suerte de que en un momento director de la carrera de Sociología es Edgardo Margiota, que también es un intelectual muy reconocido, y que había sido compañero mío de colegio y obviamente había estudiado también en la Universidad de El Salvador y ahí se había recibido de sociólogo. Entonces él digamos como que me motivó, me dijo: Roberto, la verdad que estudiar 5 años, dar todas las materias y no hacer la tesis, hacela ahora o nunca. Aprovechemos, yo estoy acá, podemos poner un tutor, un encargado, en fin, una serie, facilitar de las cosas, digamos, como para que vos hagas. Entonces se me ocurrió el trabajo de Evita, porque había algo que yo había descubierto, si se quiere, con respecto a su larga agonía y a su enfermedad, donde si uno tomaba las revistas de la época, había todos los días manifestaciones de dolor, promesas, gente que iba, por decirte algo, en bicicleta cruzando la cordillera para que Evita se sanara, otro que tomaban la posta y se juntaban en toda la ciudad y hacían una peregrinación o lo que fuera. O sea que se iban reproduciendo todos los días cada vez más. Y a medida que la enfermedad se complicaba y no había una solución, se empezó a hablar de Santa Evita. Santa Evita, Santa Evita, Santa Evita. Y ahí empieza un problema con la iglesia, porque la iglesia hasta ese momento no había roto con el Estado, recién rompe en el 54. Entonces a la iglesia no le hacía mucha gracia de que hubiera aparecido una santa de la nada y que además que no tenía mucho que ver con ellos, cuando ellos apostaban de alguna manera a la democracia cristiana, que era la que había aparecido y había surgido después de la Segunda Guerra Mundial como la manera de parar al comunismo, pero que acá esa democracia cristiana no tenía ningún sentido porque lo que querían hacer ellos ya lo había hecho y con creces el peronismo. Entonces es interesante ver cómo en esos mismos diarios del sistema peronista, y sobre todo cuando ya después Evita fallece, deja de ser la santa para ser la santa cívica. O sea, le cambian lo acomodan de alguna manera para que no hubiera tanto roce, digamos, con la jerarquía eclesiástica. Y bueno, y a partir de ahí hice ese trabajo, obviamente, que me pareció muy interesante y que, bueno, terminó con éxito y fue el trabajo que me permitió graduarme como sociólogo. Pero ya con anterioridad, yo ya había aparecido con mi primer libro en 1987-88 con los documentos de la resistencia peronista, que de alguna manera era juntar todo aquel material disperso que había y que yo tenía, ya sea por documentos que me habían llegado o por muchas revistas de la época del 60 y del 70 que reflejaban los hechos importantes que se habían sucedido y que después se conocieron como resistencia peronista. Ahora, esa primera edición, si no me equivoco, no lo hace Campana de Palo, sino lo hace Punto Sur. Punto Sur. ¿A quién le interesa publicar? Digo, son varios volúmenes, es mucha documentación. Sí. En un momento donde
nadie hablaba de la resistencia y no era el tema, No era el porque tema. la vuelta de la democracia había hecho que se impusiera una suerte de socialdemocracia Exacto. alfonsinista y poco interesaba eso. ¿Y cómo surge que Bueno, coincidieron varias cosas. Primero, obviamente, mi voluntad y mi obstinación de guardar el material y de cosas. Yo me acuerdo, viste que los pibes jugaban a la bolita. A mí la bolita mucho, pero las figuritas me fascinaban, viste. Entonces, el álbum de figuritas, tener todo el álbum, eso era... Y digo, por ahí viene la tara, viene por ahí, qué sé yo, ¿viste? Bueno. Hubo una reunión en casa, una reunión de asado, de amigos, un domingo, con compañeros míos de la facultad. Estaba Carlos Acuña, que después va a ser un politólogo muy conocido. Estaba... bueno, había otros compañeros. Y habían invitado a una chica. Ahora vas a ver quién era la chica. Te vas a reír la vuelta a la vida. Y la chica dice, bueno, y en la sobremesa, que empezás a hablar, no sé qué, bueno, Roberto, ¿qué estás haciendo? Mira, junté todo este material, mi idea es en algún momento publicarlo, porque si nosotros no escribimos nuestra historia, la va a escribir otro, y para que la escriba Neustadt y Grondona, mejor que la escriba nadie, ¿viste? Entonces le muestro el material y se queda fascinada. Dice, no, esto se tiene que publicar, yo en la semana voy a hacer los contactos y demás. Y en la semana me llama Luis Fuchs, que era el titular de Punto Sur, y me dice, che, me dijeron que tenés esto, ¿por qué no nos vemos? Bla, bla, bla. Con el tiempo yo después supe que Luis Fuchs era uno de los fundadores de la columna norte de Montoneros, y además estaba en la JTP de Astilleros, Alianza, Astilleros Astarza, perdón. Entonces, bueno, ya ahí la cosa fue mucho más fluida y demás. Y la joven, que en ese momento era peronista y ahora aborrece su peronismo y demás, Silvia Mercado. Sí, era la vuelta de la vida. Así que bueno, ese fue mi primer libro y fue muy particular porque se agotó rápidamente. Y por supuesto nadie sabía quién era Roberto Basquetti porque nunca había publicado nada, y todos pensaban que era un tipo de mucha más edad y no de 36 años, que era la edad que yo tenía, sino que era un tipo que había vivido eso y que bueno, estaba escribiendo todo ese material. Y ahí hubo un doble efecto. El libro gustó, ayudó para que se fueran haciendo otros, pero además mucha gente que tenía material guardado dijo, bueno, este tipo, por mí, este tipo por lo menos lo publica, vamos a empezar, y empezaron a sacar cosas, y fíjate que después hubo una segunda edición corregida y aumentada con el doble de documentos. Ahora, eso, más allá de ser sociólogo, más allá de ser investigador, todo este movimiento, no solamente lo de Evita, sino la publicación del material de la resistencia, los documentos de la resistencia peronista, para vos es una manera de acción política. Lógico. No, totalmente. Cuando yo estaba estudiando sociología, como te dije, empecé en el año 75 y terminé en el 79, o sea, plena dictadura, prácticamente. Sí, toda sí. la dictadura. Y una noche preparando una materia, tarde, a la madrugada, viste que a veces decís, bueno, media hora de descanso o hago esto, y puse la radio. Y justo había un tipo hablando barbaridades del peronismo y de esto y lo otro, y la subversión apátrida y todas esas huevadas que suelen decir. Y ahí, viste, fue como un clic. Y dije, bueno, si yo no escribo esto o lo recupero, estamos sonados. Y ese fue el primer paso o eslabón para empezar a publicar. Y teniendo muy en claro que en ese momento no se podía militar, pero quizás era una manera de militancia poder lograr que todo ese material se conociera, porque si no hubiera sido por ese libro, por ejemplo, muchas de las gestas de ese pueblo nunca se hubieran conocido, y hay que tener en cuenta que esa resistencia peronista, que duró 17 o 18 años, involucró a 3 generaciones de argentinos, y sin embargo en la facultad nunca se estudió. Por ejemplo, en mi época, por ejemplo, ahora seguía, hay trabajo de investigación, hay esto, lo otro, pero nunca se tomó como un hecho histórico importante contra dictaduras. Bueno, creo que ahí entonces ayudé a dar un primer paso, y a partir de ahí, bueno, un libro, otro, y ahora tengo más de 35, 40. Ahora, vos decís el periodo que estás estudiando, es un periodo donde
los militantes que estaban súper comprometidos, se iban del país, eran perseguidos, eran desaparecidos, y muchos de ellos o sus familiares escondían o destruían la documentación. Documentación, decimos revistas, decimos libros, e incluso documentación interna de organizaciones. Y vos estabas en un proceso contrario. Juntar. Y ahí había una cosa es juntar un panfleto en la calle hoy, sí. Juntar un panfleto en el 77, no, claro, y eso cómo lo vivías en el sentido de jugarte la vida de alguna manera, porque si hay un allanamiento en tu casa te encuentra material subversivo, era en esa época. Bueno, yo tomé una determinación. El golpe, para los que éramos contemporáneos, digamos, el golpe era una cuestión de tiempo. Ya en el 75 vos te dabas cuenta de que se venía el golpe. De hecho, como sabemos todos, fue el 24 de marzo del 76. Pero ya era voz populi, todo el mundo lo hablaba, ya ciertos sectores gorilas se manifestaban en la calle contra el gobierno de Isabel y demás, o el desgobierno de Isabel y demás. Entonces dije, bueno, acá va a venir un golpe. Yo estaba militando en la Juventud Peronista en Liniers. Entonces digo, bueno, yo tengo que esconder todo este material, las revistas que a su vez, y los panfletos, los volantes, etcétera, etcétera, etcétera. La revista El Descamisado, la revista El Peronista, la Causa Peronista, la revista Ya, y sigue la lista. Dije, bueno, pero en mi casa obviamente no lo puedo guardar porque si me van a buscar lo van a encontrar. Mis amigos estaban todos en la misma que yo, o sea que salíamos de Guatemala y nos metíamos en Guatepeor, no había posibilidad. Entonces, pero dije, bueno, yo lo tengo que preservar, ¿qué hago? Entonces tenía una compañera de facultad que el papá era brigadier de la Fuerza Aérea, pero además era empresario, o sea, tenía negocios empresarios y vivía en Callao y Quintana. Imagínate el lugar de la High Society en Buenos Aires. Entonces se me ocurrió ese lugar y dije, acá nunca va a haber un allanamiento, salvo que vayan con la precisa, porque es muy fácil ir a los barrios, patotear y meterse casa por casa, pero ahí no van porque al otro día tienen una denuncia o les cuesta el grado, te das cuenta al que allanó. Entonces la agarré a esta chica y le dije, mira, que éramos amigos, ya no militaba, pero teníamos una buena onda. Entonces le dije, mira, acá va a haber un golpe, ¿te parece? Me dijo. No me parece, estoy seguro. Y yo tengo una serie de material que lo quiero guardar. Quédate tranquila, no son Miguelitos, no son Molotov, no son, ¿viste? Son papeles. Pero, ¿viste? Yo los quiero preservar y le expliqué lo mismo que te estoy explicando a vos. Si yo no lo guardo, estamos sonados porque nadie lo guarda. Me dijo, sí, cómo no, dale. Entonces un día hicimos la mudanza de todo ese material, por supuesto antes del golpe, y ella lo metió en la baulera de su casa y en donde yo te digo que vivía. Y ahí quedó muerto de risa los 6, 7 años de la dictadura, hasta que terminó y bueno, los pude recuperar. Y a partir de ahí comencé el trabajo que te estoy diciendo. Pero bueno, la visión, si se quiere, fue que había que guardarlo en un lugar seguro para evitar ese problema. Y te digo que lo que yo pensé, lo pensaron varios, porque después muchos de los libros que yo hice, de los últimos, que tienen muchísimo material fotográfico inédito, todavía las tengo por tema. ¿Esto es archivo fotográfico, es esto? Sí, fotográfico. Y en algunos casos, tuviste que... Sí, ahí tenés la foto. Claro. Pero tuviste a ver negativos y tuviste que mandar a revelar. Claro, eso era todo el laburo que hacía todos los meses hasta que agarró la puta pandemia y no pude hacerlo más. Y todavía tengo cualquier cantidad. ¿Y hoy por hoy es fácil o...? No, es fácil, sí. No, tenés una vez que... Tengo un lugar que hay en el centro... que manejan sí, además ya me conocen de memoria, voy. No, llegó el loco de la foto. No, porque, viste, desapareció ahora el tema. No, por eso no, está bueno. Y sigue acá abajo, son dos. Se debe a dos compañeros que eran fotógrafos. Uno era Osvaldo Jaureche, que era el hermano de Ernesto Jaureche, y el otro es el Indio Vázquez, que era un personaje.
que eran fotógrafos a su vez de noticias, el diario Montoneros y la revista El Descamisado, porque muchas veces compartían fotos. Y cuando viene el golpe, ellos se van a Venezuela, creo. Pero no quieren quemar o hacer desaparecer los negativos. Entonces se consiguen 2 cajas grandes de zapatos y ponen todos los negativitos, ¿viste? Y dicen, bueno, a ver qué hacemos, qué no hacemos, cómo podemos, y consiguen un compañero que había sido, porque ya no existía la JTP ferroviaria, y les consiguen lo que se llama un embute, o sea, hacer un agujero y esconder las cosas, en un tren que iba todas las semanas y volvía de Buenos Aires a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires en pleno quilombo, ¿viste? Con la zona liberada del ERP en Tucumán. Y era en esa época había, ahora ya no existe más, entre los vagones había un vagón que se llamaba el vagón postal, donde iban cartas, cheques, todas esas cosas que ahora se hacen por internet, en ese momento olvídate. Entonces en ese lugar armaron un embute y ahí pusieron todos los negativos. Y ahí estuvieron toda la dictadura yendo y viniendo Cuando estos compañeros volvieron del exilio sin mucho ánimo, le preguntaron a este muchacho, sí, claro, están acá. Y eso lo guardaron y después con el tiempo lo donaron a la Biblioteca Nacional por mi intermedio y de ahí pude conseguir muchísimo material. Ahora, ¿tu trabajo de investigación siempre implica trabajo de escritura o es esencialmente de recopilación y poner al servicio de la comunidad el documento? Empecé con recopilación. Después de 6 o 7 títulos de los de la Resistencia, comencé a escribir. Por ejemplo, uno de ellos fue La violencia oligárquica antiperonista, 1963-1964, porque es un periodo donde se incuba el famoso huevo de la serpiente, digamos, por así decirlo. Tanto los golpes militares fallidos contra Perón, como el bombardeo a Plaza de Mayo, como el triunfo de la Revolución Libertadora, como el Plan Conintes, como el primer desaparecido peronista, Felipe Vallés, etcétera, etcétera. Entonces hago un raconto minucioso de todo eso, pero lo escribo y lo organizo y lo armo yo, con la idea o la tesis central del libro que la violencia política en la Argentina no comenzó, como nos quieren hacer creer, con el secuestro y la muerte de Aramburu, sino que viene de muchísimo tiempo atrás con todo esto que yo te estoy diciendo. Y después otra cosa que también me llamó la atención, que hay muchos intelectuales que se dicen progresistas, y que no dudo que en algunas cosas serán progresistas, pero en otras cosas son retardarios y refractarios a todo lo que sea peronismo, y donde siempre hablan de las cosas que sabemos o que se repiten como un cliché. Bueno, Perón hizo obras porque el Banco Nación estaba repleto de lingotes de oro, o la Casa Central del Banco. Claro, entonces pudo hacer esto, o que se robó tal cosa, o que hizo tal otra, o que comprar los ferrocarriles fue un negocio, bueno, lo que quieras. Entonces dije, no, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces, a partir de ahí hice un libro, justo antes de que empezara la pandemia, pues tuvo 2 presentaciones nada más, después se cortó por eso, pero las 2 presentaciones con éxito en el sentido de que todos los libros que llevé, la gente se los llevó, que se llama Los días más felices del pueblo argentino siempre fueron peronistas, Acción de Gobierno, 1946-1955. Entonces ahí está todo detallado y datos duros, precisos, que nadie los puede refutar. Y aparte, un anexo de todos estos progresistas que hablaron de izquierda, de derecha, de lo que fuera, o de centro, o de Europa, o de lo que fuera, que hablaron sin saber y meando, le puse meando fuera del tarro, bien criollo, y que obviamente la acción esa de gobierno refuta estas pelotudeces que dicen, pero que se siguen repitiendo como si fuera una verdad revelada. Así que bueno, ahí empecé a alargarme con los libros. Y con la escritura... Con la escritura propia. Ahora, a ver, trabajaste en Eudeva. ¿Cómo? Estuviste en Eudeva. Sí. Estuviste en la CONAVIP. Estuve en la CONAVIP. Estuviste en la Biblioteca Nacional. Sí. Publicaste 35 libros de investigación. Sí. Digo, hay una doble vida. ¿Cómo haces para tener tiempo para...? Digo, pues no vivís de la investigación.
Y no vivís sé. y después investigás. Sí, no sé. Por suerte, viste que de alguna manera está todo ahí relacionado, porque son todos trabajos que tienen que ver con los libros y demás. Entonces, pongamos el caso concreto de la Biblioteca Nacional, que es donde más tiempo trabajé, 24 años hasta que me jubilé. Yo estaba en un departamento clave, que era el departamento de canje y donaciones. Canje y donaciones, tanto que se hacían para afuera como la donación propiamente dicha que se recibía. Entonces, cuando se recibió una donación, como yo tenía que clasificar el material o verlo o descubrir cosas valiosas, porque por ahí encontrabas un libro dedicado por un personaje famoso, entonces había que sacar el libro y mandarlo a otro departamento de la biblioteca, que se llama Departamento del Tesoro, que le idea es atesorar todo lo que es importante. Bueno, todo ese trabajo metódico y demás, que lo hacía con muchísimo gusto, me permitía también encontrar muchísimo material o libros desconocidos o cosas, entonces también aprovechaba y de ahí sacaba cosas que me pudieran servir. Lo mismo con la gente, que por ahí más de una vez era el caso típico. Llamaba una señora. Departamento de donaciones, sí, viste, además todas las chetas de Barrio Norte. Departamento de donaciones, sí. Quiero que vengan a buscar tal material, porque falleció mi marido y acá no tiene ningún sentido que esto esté, bla, bla, y creo que ahí va a servir. ¿Y de qué se trata, señora? Bueno, tenemos libros, tenemos recortes, tenemos revistas, ya cuando decía recortes yo paraba las antenas, ¿viste? Pues en la Biblioteca Nacional los recortes no, pero obviamente para mi trabajo de investigación sí. Entonces íbamos y bueno, y traíamos todo el material y ahí clasificábamos lo que era para la biblioteca y todo lo que era recorte o porquería o cosas, yo lo guardaba y después con tiempo los miraba. O sea, era un trabajo paralelo, pero que me servía y acrecentaba mi archivo personal. Y así se fue. El nombre. Toda la revista Crisis, la primera época. Sí. Allá tenés el Puro Pueblo, que era Montoneros de Córdoba, la Sabino Navarro, ya que era la JTP, el Descamisado, los Descamisados que salieron después, el Caudillo, que eran los Fachos, la Causa Peronista y el Peronista Lucha por la Liberación, la Primera Humor de Córdoba, y después todas las chiquitas que salieron de la época, ¿viste? Aporte Peronista. Ahora, dentro de esta cantidad de libros que vos tenés, mencionamos un par de editoriales que estuvieron interesados, pero en algún momento tuviste que salir a la palestra armando tu propia editorial. ¿Cómo fue eso? Claro, porque las editoriales, como sabés, hay dos clases de editoriales. Digamos, la editorial comercial propiamente dicho, que era lo que hablábamos fuera de cámara, que por ahí algún escritor o historiador famoso saca un muy buen libro, saca un segundo bueno, el tercero ya es medio y ya después de ahí en más flaquean. Pero como tiene un contrato firmado y tiene que hacer libros, bueno, por ahí termina haciendo cosas que no tienen nada que ver en su valor, digamos, intelectual, histórico y demás, con el primero que hizo. Serían las editoriales comerciales. Con esas yo no puedo trabajar porque primero te ponen en la lista de espera, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, y hay que ver si te interesa el tema. Y después tenés al revés, las editoriales pequeñas como las que trabajaron conmigo, Ediciones de la Campana y Antes Punto Sur y demás, que ponen toda su buena voluntad, hacen las cosas, pero también están agobiados por la situación económica del país, pues ahí no pueden sacar más de 3, 4 libros por año. Mi producción es mucho más en cantidad que eso, entonces también ahí había un cuello de botella que había que solucionarlo. Entonces con Nora, mi mujer, que para eso tiene más visión, digamos, de la cosa, se le ocurrió, dice, y hagamos nosotros una editorial. Como una editorial nosotros, ¿cómo vamos a hacer una editorial? Entonces consiguió en un primer momento un compañero ex también JP y Montoneros que tiene una empresa y que le va bien, entonces fue como un socio que ponía la plata para los libros. Como el primer libro fue el de Evita, el segundo fue de Las Mujeres Son Las Nuestras, y así sucesivamente se fueron agotando, bueno, eso permitió, digamos, tener un background o un colchón, digamos, como para poder seguir creciendo. Y bueno, resultó una buena experiencia porque empezamos a sacar nosotros 3 o 4 libros por año.
que si no hubiera sido totalmente imposible. Ahora después te voy a mostrar el último que hicimos, que ese fue genial, porque el año pasado se cumplieron 50 años del nacimiento, digamos, de Montoneros, con el secuestro y la ejecución de Aramburu, y se llama Quema esa carta, rompe esas fotos, Montoneros 1970-2020. Y la idea fue, aprovechando todo ese material fotográfico que te digo que en algún momento recuperé, más todas las cartas que pude conseguir, que son muchísimas, de militantes que o le dejaban cartas a sus hijos explicando por qué combatían o qué era lo que esperaban de ese combate. Que no solo sus hijos, sino todos los hijos no pasaran hambre, miseria, etcétera, etcétera, etcétera. O cartas de esos militantes a sus padres, que obviamente muchas veces no tenían absolutamente nada que ver con sus hijos, y le estaban explicando ese sacrificio que hacían. Le decían, papá, aunque ustedes no lo entiendan, estamos trabajando por una Argentina mejor, etcétera, etcétera. O compañeros que habían caído y otros compañeros de militancia que lo conocieron, lo reivindicaban como un militante íntegro y demás. Entonces con eso armé un libro de 700 páginas y 350 fotografías, y cuando lancé la idea en internet a principios del 2020, teniendo en cuenta que el 7 de septiembre, que es el Día del Montonero, tendría que salir, eso quizá porque algunos ya lo conocen por los libros anteriores, solamente habiendo diseñado la tapa, vendimos 150 ejemplares y después 100 más, o sea que ya vendimos 250. Y bueno, y se sigue vendiendo. Ahora tenemos la producción ya comprometida y pagada hasta fines de febrero. Y la idea fue, y con ese libro, demostrar 3 cosas. Una de las cuales que me parece fundamental era la inserción popular que tenía Montonero en todos los ámbitos donde trabajó. Los villeros, las fábricas, la rama femenina, el movimiento de inquilinos peronistas, la UES, la JUP, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también es muy importante porque después la dictadura o la AAA con anterioridad lo destruyó a sangre y fuego, porque era el paso inmediato anterior a después poder hacer todo lo que hicieron. Y después también demostrar esto que te decía, de que teniendo todo en contra, y teniendo que pelear contra un aparato inmensamente superior en todo, en armas, logística y demás, los tipos no se fueron, se quedaron peleando. Y cuando sus padres, que tenían buena posición económica, en algunos casos decían, yo te pago todo, esto, lo otro, no, vos no entendés, mi compromiso está acá. Y eso está en esas cartas. Entonces me parece que eso también es importante, porque más allá que se juzgue si fue un error, si no fue un error, enfrentar los aparatos militares, bla, bla, la contraofensiva y todo lo que sabemos, pero bueno, hubo, digamos, sí una coherencia en cuanto a que la lucha había que darla hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso es lo que está en el libro. Más allá de el material que venís publicando y el material que está a oferta del público, también hay un material que está abierto de manera gratuita al público general. Eso a través de tu página el blog de Roberto Baschetti. Sí. ¿Eso cómo nace, cómo se te ocurrió y si eso está fijo o lo venís renovando? No, totalmente. Mira, el asunto fue así. En un momento con Ediciones de la Campana, con Raúl Campañaro, que siempre fue un gran compañero y muy solidario, y que siempre dentro de sus posibilidades de pequeña editorial publicó y bastante, un día le dije, mirá, yo tengo todas historias de vida de compañeros. Y me dijo, bueno, hagámosla. Y le hicimos en 2 tomos, La memoria de los de abajo, creo que se llamaba así. Pero claro, eso inmediatamente queda desactualizado, porque vos lo publicás y al año siguiente tenés nuevas cosas, porque por ahí recuperaron el cadáver que estaba como NN, o alguna persona habla sobre él y hay que ponerlo. Bueno, era imposible seguir actualizándolo. Entonces me ocurrió hacer esa página en base a todo lo que teníamos en ese libro y actualizarla. Y la actualizo hasta el día de hoy. Y yo calculo, solamente de Montoneros hay 3.000 y algo. Y después están todos los demás, ¿viste? Los que eran independientes, los del peronismo de base, el FR17, MR17, Uturunco,
no sé, lo que se te ocurra. Así que bueno, es algo importante. Y obviamente voy sumando todos los que lamentablemente por edad, van por el COVID ahora, van falleciendo. Así que una vez al mes, al menos, actualizo la página. Hoy precisamente, si no llueve o mañana, tiene que venir mi hijo, que es el que me ayuda, para subir alrededor de 10 o 15 más nuevos y actualizar otros con datos nuevos. Y por supuesto, ahí tenés con otro recorte de estos que ligué, tengo la historia sucinta de vida de los 5 peronistas que murieron cuando pusieron las bombas en 1953 en Plaza de Mayo, cuando volvió Perón de Chile, el ministro Carranza, el nefasto. La puerta del subte. Ministro que, claro, en la puerta. Entonces ahí está la historia de ellos. Y uno era un delegado gremial de los madereros, y otros, 2 trabajaban en el subte, eran peronistas, y otro era una mujer que se había jubilado gracias a Evita, que le había dado una jubilación, y ese día había ido con un ramito de flores para llevarla a Perón. Todo eso está en la diario de la época. Bueno, y ahí hay fotos. Las fotos son media, como fotos de la época, no son muy logradas, pero bueno, entonces no tener nada y esa foto es algo. Entonces ahora voy a subir la historia de esos 5 que son tan mártires y tan caídos en el peronismo como los que tuvieron un arma a la mano, por decirlo de alguna manera. Agarrar, pero un tipo brillante. Traje unos libros, que a lo mejor hay algún comentario para ir a hacer. Es una especie de juego, yo lo pongo arriba de la mesa y vos agarrás el que quiera y haces algún comentario. Algunos son libros de investigación, otros son usados de fuente, otros yo no sé si son falsas fuentes, y se suelen utilizar como claro. Documentación válida para desprestigiar al periodista. Pero bueno, agarrar el que quieras y ir charlando de alguno de esos libros. Sí, bueno, mira, ¿quién no leyó en la militancia la correspondencia Perón-Cook, los 2 tomos? Y obviamente con este libro fue uno de los que yo me formé y leí y aprendí y vi la clarividencia que tenía Cook para explicar lo que pasaba y lo que se hacía. Por supuesto, el rol de Perón de conductor, pero aunque uno ya sabía después lo que había pasado, pero leyendo esto vos te dabas cuenta de que al final iban a ser vías paralelas que nunca se iban a tocar. O sea, era imposible, digamos, que el proyecto de Cook lo asumiera Perón, como a su vez era imposible que Perón dejara de lado todo lo que decía Cook, porque realmente era cierto, pero como siempre decía Perón, yo tengo que manejarme con todos y no con algunos. ¿Te acordás de esta famosa frase? Muchas veces recibo a alguien en Madrid y tengo ganas de darle una patada en el culo y le tengo que dar un abrazo, ¿viste? Y ahí pone un ejemplo campero y dice, bueno, las casas de barro se hacen con bosta, etcétera, etcétera. Bueno, pero este fue un libro extraordinario en el sentido de todo lo que uno pudo leer y saber y aprender. Que lamentablemente no hay una tradición argentina de publicación de correspondencias. Hay mucha correspondencia, pero hay poca publicaciones, ¿no? Hay poca. Bueno, también me parece que eso influye que Alicia Guren, que de alguna manera era depositaria, también tuvo una vida, primero militante, que no le permitía hacer muchas otras cosas, y después su abrupta desaparición durante la dictadura, ¿no? El único que quedó es un hijo de Alicia Guren, de su primer matrimonio con Catela, creo que se llamaba, que era un diplomático, y sé que ese muchacho guardó cosas, pero también dio mucho a la Biblioteca Nacional, pero más que todo objetos, cosas, o sea, carnets, distintivos, cosas de John William Cook, no escritos propiamente dicho, que me parece que eso ya está más agotado. Igual yo tengo algunas cartas que conseguí y demás, de la época de ORP, Organización Revolucionaria Peronista, pero lo que no fuera eso, digamos que eso fue más por mérito mío de conseguirlo, donde hay más cosas es en la revista Nuevo Hombre, en la primera parte de la revista, donde había compañeros peronistas. Después ya directamente el Nuevo Hombre termina siendo una revista de la conducción del PRTER, entonces ahí ya está más raleado. Pero en los primeros 8 o 9 números hay bastante material sobre John William.
sigamos. Operación Masacre. Vos investigás la resistencia peronista, pero el primer libro de la resistencia podemos decir que Sí, es este. claro. Y además con un caso paradigmático como Walsh, que empieza siendo antiperonista y termina en Montoneros, que es una organización guerrillera peronista, pasando por la FAP, PB, etcétera, etcétera. Se sabe, ya es parte del mito, que un día está sentado tomando algo y escucha en la mesa al lado que le dicen hay un fusilado que vive, y a partir de ahí empieza a investigar, más que todo por la cuestión de la ética, de la justicia, de que él no concebía, porque veía al gobierno de Perón como una dictadura, que estos de la Revolución Libertadora fueran una dictadura todavía peor, que fusilaba y mataba gente. Y a partir de ahí, bueno, ese trabajo, pero digamos, su camino a Damasco, como San Pablo, digamos, fue cuando hace que mató a Rosendo, porque ahí se tiene que contactar con el grupo Villaflor, que eran todos peronistas de base, y a partir del libro y de demostrar que la agresión y la muerte de Rosendo García, que era del grupo Bandor, no vino de este grupo de compañeros de izquierda, sino del propio grupo atacante, que el otro se puso en el medio y lo mataron. Entonces empieza ahí toda una relación entre ellos, y en un momento Villaflor le dice, pero che, dejate de joder, vos actuás, pensás y te mueves como un peronista, sos peronista y no lo sabés, dejate de joder. Bueno, y ahí el tipo es como que, viste, empieza a darse cuenta que hay otra realidad. Y acá se repite algo que ya habíamos hablado con respecto a las editoriales. Fíjate, esta es una de las primeras ediciones, la del 64, fíjate la editorial que es. Continental Service. Editoriales chicas, Sí. bueno, creo la primera fue Sigla, la primera edición de Operación Masacre, Sí. o sea, editoriales pequeñas que casi inexistentes, Sí. no hoy inexistentes, Claro. pero en ese momento inexistentes. Sí, pero sí. el material es tan poderoso que pasan las décadas. trasciende, claro, claro. Y acordate que él dice que, y él lo dice con un cierto grado de realismo, que no hay por qué no creerle. Y dice, yo la verdad que aparte digamos, de buscar la ética, la justicia y demás, yo lo que me quería era un premio Pulitzer, que era el premio más grande, como te dan un Oscar en cine. Bueno, mirá en qué terminó él siendo un militante consecuente con sus ideas, que terminó dando la vida. Así que sí, también Operación Masacre. Mucho de mi generación, digamos, en la militancia, leyendo Operación Masacre. Y los que vienen detrás nuestro, o sea, los más jóvenes, entran a la militancia con la masacre de Trelew. Son dos cosas que son impresionantes y que yo me tomé el laburo. Tipos, por ejemplo, que tienen, pues yo tenía 25 años, pibe de 13, 14, 15 años en esa época, yo tenía 20 años. Che, ¿vos por qué entraste a militar? Por la masacre de Trelew. Una cosa que cae así, y bueno, y a nosotros nos pasó lo mismo con la Operación Masacre.